Buenos días, qué alegría encontrarnos en este sábado para seguir proclamando la palabra, haciendo la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Le damos gracias a Dios por este día. Le pedimos al Espíritu que esta palabra venga a iluminar nuestra vida, como este sol, en este atardecer, Jesús, sol, que nace de lo alto. Aquí miremos hoy todo lo que nos dice la palabra. Es muy cortica, es pequeña, no tiene tantos versículos, pero tiene un contenido espiritual profundo. Por eso los invito a que hagamos la proclamación del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Escuchemos. En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa, y se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de nuevo este texto, Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 21. Un texto corto. Como siempre, pues miremos todos los detalles. Este texto se presta para leerlo y comprenderlo. Es tan corto que rápidamente lo leemos. Pero así todo no nos demos de, como quien dice, ya lo leímos y ya, es muy cortico. No, qué bueno ir despacio, mirando lo que nos dice todas estas expresiones. Trae un mensaje que es fuerte. Y miremos cuál es el contexto. Como siempre, Jesús vuelve con los discípulos a casa, está con mucha gente lo busca, dice no tiene ni tiempo para comer, y viene la reacción de algunos familiares. Entonces miremos los detalles. ¿Qué nos llama la atención de este texto tan corto? Mire, pidámosle a Dios hoy que venga a tocar nuestra vida con este mensaje. Segundo momento, meditación. Marcos es muy puntual para decir las cosas y trae unos detalles que lo dejan a uno como pensando. Hoy es uno de esos que es una expresión fuerte y a ustedes y a mí como que nos suena como que la familia de Jesús decía que no andaba en sus cabales. Primero el contexto es, vuelve a la casa, lo buscan muchas personas que habían recibido favores o venían a curarse o a escuchar su palabra, pero llega la familia, familiares, parientes cercanos de Jesús, y dice Marcos que vinieron a llevárselo porque no andaba en sus cabales, no estaba en sus cabales. Miremos estas expresiones. Qué bueno hoy meditar. Para esto habría que profundizar un aspecto más amplio de este evangelio. Si vamos a mirar en el contexto de la predicación del evangelio, vemos que en Nazaret, donde se había criado, pues muchos no creyeron en Jesús. Jesús decía que un profeta no era bien recibido en su tierra, no le creían. Algunos decían, pero si es el hijo de José y María y sus hermanos no son fulano y fulano y fulano. Y acordémonos que cuando habla de hermanos y de parientes de Jesús, habla de primos hermanos. La parentela de Jesús, haciendo una profundización de una tradición, hay varias explicaciones de cuáles eran los parientes de Jesús. Yo sigo una que nos habla que San José tenía un hermano que se llama Alfeo. Alfeo era casada con María de Alfeo. Ellos tenían 4 hijos: Santiago, Judas, José y Simón. Santiago y Judas apóstoles, José y Simón, y Alfeo papá no creyeron en un principio en el mesianismo de Jesús, porque tristemente los judíos esperaban un Mesías al estilo político victorioso. Y entonces estos dos, José y Simón y Alfeo papá, veían a Jesús pues muy buena persona, pero no lo veían como si es el Mesías. Entonces, ¿por qué no hace un movimiento fuerte? No solo, lo veían como muy débil y como en otro contexto distinto a lo que ellos esperaban. Sí, seguramente escuchaban que había curado a no sé quién y a tantos, pero les parecía una locura que en su familiar se diera este tipo de mesianismo. Judas, Tadeo y Santiago de Alfeo creyeron a Jesús y siguieron con él. Pero estos que les estoy nombrando y otros parientes cercanos, Jesús no tiene hermanos, tiene primos hermanos.
otros parientes cercanos, les costó, como a la gran mayoría de Nazaret, creer que Jesús era el Mesías. Y lo vieron criar y ellos estaban esperando a alguien de una familia muy especial. Jesús era descendiente de David, lo sabemos. De hecho, estos parientes decían que si él era descendiente de David, tenía que ser como David, los que todavía no creían en él. Entonces, en algún contexto, Marcos trata de explicarnos esta situación con esta expresión: vinieron a llevárselo porque decía que no estaban sus cabales, estos parientes cercanos de Jesús. Y es que si vamos a profundizar esta forma de Jesús, del amor, de la misericordia, de poner la otra mejilla, de hablar de las bienaventuranzas, que bienaventurados los pobres, y todo el mensaje de Jesús costaba para aquellos hebreos que estaban esperando otra manifestación de Dios, y sigue costando. Y entonces seguimos hablando de la locura de la cruz que la habla San Pablo. Es necedad para los griegos, como una locura para los judíos. Como que un Mesías, el de ellos, que iba a ser un hombre victorioso, va a morir en una cruz donde morían los malhechores. Eso no les cabía en su concepción. Y no cabía también, pues como toda esta cultura hebrea venía con el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, y Dios viene a derribar todos los criterios de lo que se esperaba del mesianismo. Y entonces dentro de sus familiares también le costó a algunos para llegar a decir semejante expresión: se vinieron a llevárselo porque no estaban sus cabales. Pero miremos bien también la primera parte. Muchos creyeron, otros estaban buscando los milagros de Jesús, lo siguieron, algo que veíamos en estos días, cuál es la motivación para seguir a Jesús. Muchos estaban impactados con él, pero los que lo vieron crecer, algunos cercanos, les costaba al principio. Seguro muchos vinieron a la conversión con el tiempo, entre ellos Alfeo y Simón y José, inclusive los narran en algún pasaje también del Evangelio. Los hermanos, o sea, primos hermanos de Jesús, los parientes de Jesús, les costó. Y les costó a todos aquellos que no querían ver la forma como Dios se manifestaba en el amor, la misericordia, la bondad. Para algunos seguramente era como una debilidad, una forma no tan grande, humanamente hablando, de mostrarse Dios. Pero aquí aparece Jesús y lo escuchan muchos y vienen a buscarlo, y no hay ni sitio, ni lo dejaban comer, dice la primera parte de este texto. Qué bueno que hoy miremos estas contradicciones, estas paradojas. Unos lo buscan, otros lo rechazan. Y en últimas, el mensaje de Jesús, aunque hayamos, pues en el tiempo, en la historia, hayan venido muchos a acercarse a la doctrina de Jesús, al enamoramiento de Jesús, muchos otros también han visto el seguimiento de Jesús como una locura, pero es una divina locura. Y muchos en el tiempo, en la historia, los santos, si miramos, si hacemos hoy un análisis de los santos, vemos como muchos también fueron tratados como locos. San Francisco de Asís, para su padre que era comerciante, y tomar el evangelio fuertemente, la pobreza evangélica, fue una locura para su familia. Muchos otros que dejaron bienes, posesiones, honores humanos, riquezas, por seguir a Jesús, fueron categorizados como locos. Otros fueron martirizados porque su mensaje no concordaba en el Imperio Romano, primero también en la sinagoga judía, en las primeras persecuciones, y en otro tipo de persecuciones en el tiempo de la historia. El mensaje de Jesús para algunos sigue siendo eso, locura. No faltará algunos que son extravagantes y han utilizado el nombre de Jesús para otras cosas. Esa es otra situación. Pero cuando uno se decide a seguir a Jesús, pueden llegar comentarios como estos locos, estos místicos, misteriosos. Miren, los cuales ellos piensan que la vida y una utopía. Y podemos recibir muchos juicios. Yo quiero que meditemos hoy esto. Si hemos recibido juicios, si se han burlado de nosotros por un estilo de vida, por una opción de seguimiento de Jesús, si nos han dicho misteriosos, místicos, rezanderos, camanduleros, y seguramente hasta de la familia, puede pasar. Pero que nuestro seguimiento de Jesús sea radical, que lo que decimos sea acorde a la vida. Y no importa si nos dicen locos, bendita locura. Y no importa si hay burlas, bendito sea mi Dios, ellos vendrán, las otras personas, si son de la familia u otros,
Ojalá vengan al conocimiento de Dios, eso es lo que soñamos, pero que nosotros tengamos esta locura de la cruz, esta pasión por Jesús, sin los fanatismos estrambóticos de otras situaciones, no, sino con un ardor del corazón, con un celo de seguir a Jesús y mostrarle a los otros el seguimiento de Jesús es la mejor opción, que es muy distinto a los patrones y a los criterios de la vida, eso lo sabemos, pero que nuestro corazón tenga la certeza de que estamos viviendo en la plenitud de Dios. Y si otros dicen o hacen y que nosotros y nos juzgan, pues persiguieron primero a Jesús, se burlaron primero de Jesús, cuánto no más de nosotros, que somos limitados pecadores. Entonces hoy esta palabra nos dé como la valentía de seguir en Dios, de no tener miedo, de poner la vida en Él, de no mirar los respetos humanos. Los criterios que nos importan son los criterios del reino de Dios, que son santidad, amor, justicia, servicio, donación de la vida. En el mundo de hoy, de productividad, de muchas cosas, pues servir y amar, pues para algunos puede ser categorizado como esto es como para otros, como para débiles. Y resulta que son para los más fuertes del reino, los que ponen su vida en Dios, aman, sirven y ponen la vida en Jesús. En Él tenemos la plenitud de la vida, desde ya. No nos amedrentemos, no nos dé miedo, no estemos pendientes del qué dirán. Que nos importe lo que Dios piensa de nosotros. Esa es la bendita locura divina, hermosa, que nos permite amar a Dios sobre todas las cosas, en los criterios del reino de Dios y en la justicia de Él. Hagamos oración. Bendito seas, Señor Dios del universo, por todas tus bendiciones. Vemos en esta palabra de hoy que te persiguen y se burlan aquellos cercanos, parientes tuyos, muchos de Nazaret también que te vieron crecer, no creyeron en ti al principio. Danos hoy, Señor, la fuerza para seguir la locura de la cruz, con los cabales del reino. Tal vez algunos dirán, Señor, que no estamos en los cabales o que no estamos buscando un éxito humano y que somos apocados o tantas cosas que se puedan decir de aquellos que te siguen. Que no nos importen hoy, Señor, los respetos humanos, los criterios del mundo, que podamos amarte a ti. Y en esta alegría de conocerte y de ponerte en el centro de la vida, podamos ser felices. Que no nos importe el qué dirán, que nos importe lo que piensas tú de nosotros, que nos importe ser santos, que como muchos otros santos en el tiempo, en la historia, podamos hoy vivir en ti, para ti, con toda tu fuerza, tu gracia. Amén. Cuarto momento, la acción. Miremos si en nuestra vida en algún momento hemos sido criticados, hemos sido juzgados, nos han dicho camanduleros, rezanderos, algunas palabras, según el país, nos han juzgado por seguir a Jesús, nos han minimizado por seguir a Jesús. Han dicho que no estamos en los cabales, que estamos como locos, como misticoides, etcétera, etcétera. Pues bienvenidos al seguimiento de Jesús y no nos dé pena ni miedo. Eso sí, viviendo en la cordura de Dios, con la sabiduría de Dios, con la rectitud en Dios, podamos poner la vida. Hagamos un análisis de esto, pero que nos quede claro, no nos dé miedo los juicios humanos ni los respetos humanos, sino qué es lo que Dios conoce, piensa y sabe de nosotros también. Ese es el criterio. Los demás pueden decir, y pidámosle a Dios para que otros que si en algún momento se han burlado, oremos por ellos, hagamos este momento de acción una oración también para que ellos conozcan y amen a Dios. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.